Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ferran, muy buenos días. Buenos días. Paso a presentar. Juan es CEO de TechD Institute, es Speaker International Advisor en Marketing Digital, en Innovación y Management y Transformación Digital. Yo, en el momento que estaba haciendo esta presentación, estaba hablando todo el rato de adaptación, tecnología, nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Pero al final cuando decimos que hay que adaptarse, hay que digitalizarse, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente todo este término de digitalización o transformación digital, le metemos la componente digital, pero para mí es tan sencillo como adaptarse a la realidad del momento en el mercado, ¿no? Y la realidad es que el mundo digital, ya venimos desde años atrás viéndolo ahí, pero hoy más que nunca es imprescindible porque básicamente lo que ha pasado es que nos han puesto en un escenario digital que para las empresas iba a llegar en 3 años y nos han puesto prácticamente en unas semanas, ¿no? Por lo que nos obliga a readaptar modelos de negocios, procesos, cómo captamos, cómo vendemos y cómo hacemos al final todo un proceso de una empresa inmobiliaria. Entonces, estamos hablando de utilizar la palabra, la terminología imprescindible, esa adaptación, pero yo soy, imaginemos, una agencia inmobiliaria que parto de cero en esa digitalización de la que estamos hablando. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuáles son aquellas herramientas que sí o sí, aquellas herramientas que son imprescindibles para ese cambio? Mira, lo primero al final es tener una página web adecuada y dirigida a tu estrategia o alineada con tu estrategia de negocio, ¿no? Mejor dicho, pensemos que la página web, muchas veces decimos, bueno, estoy en redes sociales ya, pero tu casa digital, tu núcleo, es decir, como lo que sería el comparativo a un local físico de una agencia de marketing, de una agencia de inmobiliaria, es tu página web, ¿no? Y al final, cuando alguien llega a tu web, cuando te han oído, buscan en Google, te encuentran, van a ir a tu web. Y ahí solo tienes unos segundos para capturar la confianza de ese usuario. Es decir, y eso es la confianza que estamos vendiendo. Y es mucho más difícil proyectar confianza en digital que en no digital, porque yo entro en una agencia inmobiliaria física, una persona en recepción me saluda, hablo con él y ya se ha generado rápidamente cierta cercanía, ¿no? Esa empatía. En el mundo digital, al final, el posible cliente está solo ante la web, ¿no? Y esa web, en función de cómo está diseñada, textos, colores, le tiene que transmitir, oye, me da confianza esta empresa para contactarles y dejarles mi vivienda o porque estoy comprando una vivienda o salgo de aquí y me voy a otra, ¿no? Por lo que te diría, lo primero es esa página web alineada a los objetivos de negocio y lo complementaría con redes sociales que te permitan utilizarlas para llegar a esos posibles clientes que no te conocen, ¿no? Al final las redes sociales no son más que un instrumento, porque ahí están todos nuestros posibles clientes. Esta es una realidad, en una y en otras. Por lo tanto, ¿cómo utilizamos esas redes sociales? A través de publicidad digital, que esto es lo básico, para llegar a ese posible cliente y estar ahí en el preciso momento que nos necesita. Claro, estamos hablando de la utilización de redes sociales, utilización de diferentes herramientas de cara a la captación de ese potencial cliente, aquel que igual va a comprar un piso, igual va a crear un piso a través de nuestra agencia inmobiliaria. Pero en el momento que yo he captado esa oportunidad de negocio, ¿son necesarias nuevas herramientas también para hacer el proceso de la comercialización más ágil, para hacer ese proceso de la comercialización más sencillo, más óptimo? ¿Qué piensas de eso? Totalmente. Al final tenemos dos maneras de encontrar, por ejemplo, una persona interesada en ese inmueble. Uno, que entre en algún portal inmobiliario donde al final pues, el usuario busque y no se encuentra, pero también podemos acercarnos a él en ese momento, ¿no? Y ahí vuelvo a meter las redes sociales y la parte publicitaria. Al final tenemos que tener en cuenta que las redes sociales tienen muchos datos de nuestro posible cliente que todavía no sabe que es nuestro cliente, ¿no? No olvidemos que las redes sociales nos captan datos, por ejemplo, con lo que estamos hablando. De tal manera que si yo, por ejemplo, estoy buscando en comprarme un piso en la zona de La Latina en Madrid, yo lo estoy comentando con mi pareja, este dispositivo está cogiendo esa información. Bien, y esa información luego la utiliza para segmentarle de tal manera que puedo utilizar para hacer publicidad digital y a ese cliente mostrarle ese piso que tengo en La Latina y que el usuario tenga la sensación de, ostras, me están escuchando. No, no es una sensación, es realidad. Entonces, es muy importante ese uso de la publicidad digital basada en esos datos y saber cómo hacer esas segmentaciones para ponernos delante del cliente oportuno en el momento adecuado y por el canal adecuado.
Comentabas tú que puede ser que te estén escuchando a través de, bueno, puede ser no, que te están escuchando a través del móvil para poder ofrecer, obviamente, un producto que se adapte a lo que estás buscando. Por ejemplo, en tu caso, pues un piso en la Latina. Pero no deja de ser sorprendente que a través de nuestro móvil, siendo totalmente desconocedores de qué pasa, nos estén escuchando. Entonces, la duda es, o la pregunta es, la demanda tiene que adaptarse a esta nueva realidad. O sea, la demanda tiene que ser consciente y aceptar que va a ser así. Bueno, al final creo que no hay opción. Es decir, estas son las reglas del juego tecnológico con las que estamos jugando y todos al final estamos en mayor o menor medida con canales digitales, todos tenemos un teléfono inteligente, por lo que salvo que nos vayamos a un sitio totalmente aislado, no hay manera de evitar esta realidad, ¿no? Y no perdamos de vista que cada vez el usuario no solo es más digital, independientemente de la edad que tenga, sino que pasa más tiempo al final en estos canales. Pensad que para mí es algo maravilloso, ¿no? Siempre, fijaos, en términos de marketing y redes sociales se hablaba de social media, ¿no? Pero al final es personal media, son medios digitales. Es decir, una cosita como esta es el escaparate perfecto que tenemos para llegar a nuestro cliente uno a uno, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de cómo captamos clientes, cómo mantenemos clientes, cómo les vendemos nuestra confianza, que al final es lo que estamos vendiendo, ¿no? Porque al final la compraventa de una vivienda es una de las cosas más importantes que una persona hace en su vida y que más le condiciona, ¿no? Y vendemos esa confianza. Y eso es lo que debemos utilizar independientemente de todos estos canales que nos permiten dar una experiencia de usuario personalizada. Y creo que esta es la clave. Al final tenemos que desmarcarnos de lo generalista, de hacer sentir al cliente que es uno más, sino hacer sentir al cliente que es especial, ¿no? Y pensemos, muchas veces es muy bueno hacer esta reflexión de cómo nos sentimos nosotros como clientes en cualquier otro negocio, en cualquier otra industria. Me voy a salir de la parte inmobiliaria. ¿Cómo nos sentimos cuando en ese restaurante, en esa tienda nos hicieron sentir especiales? Coge ese sentimiento y di, vale, ¿cómo puedo hacerlo yo eso en mi empresa inmobiliaria con mis clientes? Es una buena reflexión el cómo se traslada, digamos, esa digitalización o las ventajas de esa digitalización al potencial cliente para realmente hacerle perder el miedo, porque obviamente estamos hablando aquí de que uno ante este tipo de cambio, pues bueno, lo primero que genera es esa incertidumbre que va a pasar si yo cedo mis datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué recomendación podrías dar a una agencia inmobiliaria pues, que va a hablar con un cliente suyo y le va a tener que explicar de voy a tener que coger tus datos para ofrecerte una buena casa, una buena vivienda, etcétera, etcétera? Pero ¿qué recomendación darías a una agencia para cómo tiene que explicarlo? Mira, creo que lo más sencillo al final es digitalizar el proceso al máximo. Es decir, pensemos que si yo estoy uno a uno con esa persona, le puedo decir, oye, respóndeme o complétame este papel. Sería una opción. Pero llevemos esto al plano digital, que es donde deja huella. Y al final, presencialmente, podemos, o por teléfono, podemos establecer esta conexión con la persona y decirle, oye, ¿te parece que para poderte dar un servicio más personalizado, te envíe a través de email o a través de WhatsApp un formulario de completar la información? Y habrá usuarios que te digan que no, pero hay otros que te dicen que sí. Y a partir de ahí puedes empezar a coger esa información y poder segmentar. Incluso, fíjate, si nos vamos un paso más adelante y nos metemos en sistemas de automatización, podemos ser capaces, que la automatización es uno de los puntos más importantes al final en el sector inmobiliario, en esta digitalización, de sin tener que depender del factor humano, sino que sistemas automáticos sepan cómo conectar con cada cliente en cada momento en función del momento de su ciclo de vida, ¿no? Y creo que vale, es una fase 2, pero creo que debemos tenerla ya presente porque esto se está usando en muchísimos sectores con excelentes resultados. Y también hay empresas que lo usan en el sector inmobiliario, ¿no? Y creo que eso nos daría una ventaja competitiva brutal. Y digamos que la finalización o la culminación de ese proceso tecnológico obviamente nos está acercando cada vez más a la transacción. O sea, la tecnología está cada vez más cerca de esa transacción. Obviamente empiezan a haber aquí empresas que prestan ese servicio, que ya se puede empezar a transaccionar la propia operación a través de Internet, a través del uso de la tecnología, aunque eso es incipiente. Eso es incipiente. ¿Cómo ves tú todo lo que es el e-commerce? ¿Cómo ves tú el cierre de operación a través de Internet? De un negocio como es el inmobiliario, que como decías tú, claro, nos estamos encontrando con una demanda
que si no es la operación más costosa que va a hacer en su vida, pues probablemente esté muy cerca. O sea, ¿cómo ves tú el e-commerce, el cierre de operación, si hay trabas burocráticas, si las trabas las genera la demanda? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente, como bien dices, al final nadie va a llegar y va a comprar un piso por Internet, ¿no? El e-commerce no es tradicional como es un producto, ¿no? No vamos a pagar 200.000, 300.000 euros por Internet. Pero el e-commerce existe y va a existir en el mundo inmobiliario. Lo que pasa es que lo tenemos que basar en un micropago. Es decir, al final, ¿dónde podemos decir que está la cifra crítica en pagos online? Hemos medido que está alrededor de los 297 euros. O dicho de otra manera, por debajo de 300 euros en un pago online empieza a generar cierta fricción. De tal manera que podríamos jugar, imaginaos, con una reserva de una propiedad donde se hace un proceso online donde se abona 300 o 250 euros. El objetivo en este caso de utilizar el e-commerce inmobiliario no es tanto para pagar una cantidad de dinero determinada, sino de generar de alguna manera esa transacción o cerrar esa transacción con algo económico, que es al final lo que vincula. Y de esta manera, en muchos casos, incluso cuando estamos vendiendo a personas que se encuentran en otras localizaciones y que hacerlo incluso a veces por un banco tradicional, una transferencia, puede llevar un retraso de X tiempo, a nivel online podemos hacer una transacción instantánea y, por ejemplo, dejar bloqueada una vivienda. Entonces, pensemos cómo podemos utilizar eso para facilitar la vida al usuario y cerrar mucho más rápido una operación. En línea de lo que estás comentando, de la facilitación de la vida al usuario, Tudextra 1 a través de Twitter nos hace llegar a una pregunta concreta que lo que nos dice es ¿no crees que quien busca un inmueble busca en un portal inmobiliario, en una web, en una agencia inmobiliaria? Lo mejor de Internet es que lo mejor de Internet es que lo encuentras todo visitando la menor cantidad de sitios posibles. Bueno, al final el usuario es multicanal. ¿Qué hay que decir con esto? Que los portales inmobiliarios son importantes, pero el usuario busca en otros sitios o se le puede impactar por otros sitios. Es decir, al final un usuario a lo mejor ha estado buscando en un portal inmobiliario, en ese momento no ha encontrado lo que quería, pero con eso nosotros podemos llegar y decirle, oye, lo que comentaba antes, le voy a mostrar por otro canal que no se espera ese producto que está buscando. Y de repente se lo cruza adelante, ¿no? Cuando está navegando por Instagram, por ejemplo, y dice, ostras, esta vivienda me parece interesante, voy a solicitar información. Por lo tanto, debemos pensar en formato multicanal, ya no solo el físico, el portal, sino cuántos canales utiliza un usuario o por cuántos canales puedo llegar a impactar un usuario. Y esa combinación será lo que al final nos haga cerrar operaciones más rápido, a un menor coste y con mayor rentabilidad. Que básicamente es lo que se busca. Para ir cerrando ya, que vamos con el timing muy cuadrado, la pregunta del millón es ¿y cuánto debería invertir en todo esto una agencia inmobiliaria? Más o menos, para poner una cifra en la mente de una agencia inmobiliaria. Lo bueno es que la tecnología cada vez es más barata. Entonces tenemos desde herramientas que pueden partir gratuitas, con ciertas limitaciones, pero gratuitas. Ahora, es importante la parte publicitaria. Si te tengo que decir un presupuesto mínimo que pudieses invertir en publicidad digital, te diría mínimo, entre 300 y 500 euros. Ahora bien, al mes. Quiero también decir que esto depende de la ubicación. Es decir, no es lo mismo Madrid capital que Almería, que Baleares. Entonces, pero más o menos serían unas cifras mínimas, ¿no? Unos 300, 500 euros al mes y viendo cómo podemos hacer esos impactos. Muy bien. Oye, Juan, muchísimas gracias por tu participación. Obviamente ha sido un placer escucharte y te invito a que, Juan tiene que irse, pero te invito a que te quedes aquí todo el rato que puedas escuchando pues la charla que vamos a iniciar ahora pues con unos cuantos ponentes que ya verás que es especialmente interesante. En cualquier caso, muchas gracias por tu ratito aquí con nosotros. A ti, Ferran, un placer. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.